Capítulo 1. Nacimiento y primeras décadas del sindicato. Los trabajadores de los talleres de la Dirección de Puertos decidieron organizarse y el 15 de enero de 1925 realizaron en el Teatro Verdi de la Boca la asamblea que coronó esa decisión. Juan Popovich toma la palabra y explica sobre la necesidad de dejar constituida una organización que agrupe en su seno a todos los productores que dependen del gobierno nacional, por ser este el único medio de defensa de nuestros intereses. También se propone que la nueva organización se llame Asociación Trabajadores del Estado y queda a cargo de una comisión administrativa que se vota en asamblea. La misma estaba integrada por 19 compañeros. Otra de las propuestas estaba referida a fijar una cuota mensual de 50 centavos para afrontar los primeros gastos. A esta altura, la asamblea debía discutir el atraso en el pago de los jornales y las suspensiones que sufrían los trabajadores por la falta de presupuesto para mantener el ritmo de las obras. Al terminar la asamblea, se reúne la comisión administrativa y se conforman dos comisiones. Una tendría a su cargo presentar el reclamo obrero ante las autoridades y la otra, escribir una primera carta orgánica del nuevo sindicato. Es en ese momento cuando se realiza la siguiente declaración que orienta la acción político-gremial de ATE hasta hoy. El estatuto redactado tenía carácter provisorio y rigió hasta el primer congreso celebrado en agosto de 1928. Establecía que podían ser afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado todos los obreros y empleados de la Administración Nacional, sin distinción de sexo, con la única excepción de los jefes superiores. Definía como propósito propender al mejoramiento de las condiciones económicas, técnicas, morales y sociales de sus asociados, la estabilidad de obreros y empleados nacionales, la implantación de un escalafón, reforma de la ley de jubilaciones y pensiones, reforma de la ley de accidentes de trabajo. El sistema de organización tenía un aspecto federativo. ATE se estructuraba en torno a secciones que gozaban de libertad y autonomía. Cada localidad con un mínimo de 100 obreros y empleados estatales y 25 afiliados podía ser una sección, a la cabeza de la cual se elegiría una asamblea y una comisión administrativa. Estas secciones estaban ligadas a una sección central instalada en Buenos Aires y conducida por una comisión directiva. Este organismo también sería elegido en asamblea de afiliados. El cobro de las cotizaciones era a través de un sistema de estampillado. La innovación correspondía a una necesidad administrativa y a la vez tenía un sentido organizativo. La Asociación Trabajadores del Estado se iba extendiendo en una red de cuadros y activistas reconocidos por el sugestivo título de delegados cobradores. Era esta incipiente estructura el vínculo más importante que el núcleo dirigente trataba de establecer con la masa de trabajadores de los talleres y las embarcaciones. Las funciones de estos delegados cobradores no estaban claramente delimitadas, pero poco a poco esos representantes comenzaron a jugar su propio papel. Para los asociados, el delegado de la sección, taller o embarcación donde trabajan es toda la asociación para ellos. El sindicato era para la dirección de ATE el único organismo de clase posible, el instrumento destinado a emancipar a los trabajadores de la explotación capitalista. De esta forma, al descartarse de plano al partido político, la organización sindical adquiriría un carácter totalizador para la experiencia de la clase trabajadora. Capítulo 2. Crecimiento y protagonismo en las décadas del 30 y 40. En julio de 1937, los afiliados recibieron la novedad de que el periódico El Trabajador del Estado les sería enviado a sus domicilios. La publicación por lo general salía impresa en 8 o 10 páginas en tamaño sábana. En la tapa iban las principales noticias y en las páginas interiores tenían secciones fijas de novedades de las seccionales y de la oficina jurídica, los informes sobre las gestiones del Consejo Directivo Central y sobre la situación en las distintas reparticiones. También tenía lugar, en una buena parte de los números, una página literaria como así también notas científicas. A pesar que la Asociación Trabajadores del Estado fue fundada en 1925, se pudo inscribir el 23 de septiembre de 1937 con la Personería Jurídica y Gremial número 2. Entre los años 37 y 39,
la Asociación Trabajadores del Estado logró consolidar posiciones e incorporar afiliados y organización en nuevas seccionales de distintas provincias. El Estado Nacional era muy fuerte con muchos trabajadores. Las políticas públicas pasaban preponderantemente por el gobierno nacional y sus organismos. Por eso, ATE crecía. El 17 de mayo de 1944, las columnas de nuestra organización, encabezadas por su secretario general, José Tesorieri, se manifestaron frente al balcón de la Casa Rosada para celebrar la sanción del Estatuto del Personal Civil del Estado, que garantizaba reivindicaciones históricas de los trabajadores estatales. El 15 de octubre, el Comité Ejecutivo de la CGT resolvió la huelga general nacional y convocó para el día siguiente al Comité Central Confederal para la aprobación del programa que la sustentaba. ATE tenía en ese momento una postura mayoritaria contraria al paro, pero la noche anterior al Congreso, Libertario Ferrari, que era el delegado de ATE en el Congreso de la CGT, había estado reunido con Arturo Jaureche y este le había recomendado revisar esa decisión con respecto al paro. Después de arduas discusiones, el compañero Ferrari sale a la calle y es entonces cuando ve que mientras todos ellos estaban discutiendo qué hacer, el pueblo ya había decidido tomar parte del asunto y estaba comenzando a movilizarse. En ese momento lo vienen a buscar para ir a votar. Cuando le toca el turno a Libertario Ferrari, la votación estaba empatada. Él decide votar a favor del paro, desconociendo el mandato del sindicato y reconociendo el mandato de la clase trabajadora movilizada en las calles. Realizó un vehemente discurso que iluminó la discusión. Con ese voto se decretó el paro para el día siguiente, 18 de octubre. En la madrugada del 17, ya los trabajadores de los frigoríficos y otras empresas del Gran Buenos Aires y La Plata comenzaban a cruzar los puentes para ingresar a la capital federal y hacer esa gloriosa jornada popular que quedó en la historia de nuestro país. Capítulo 3. Los trabajadores del Estado en la resistencia. En la década del 50, ATE podía afiliar a todos los obreros y empleados de la Administración Nacional. En consecuencia, fue el sindicato con más afiliados del país. Para darnos una idea de la dimensión adquirida por nuestra organización, al inicio de la década del 50, el gobierno nacional, luego de un conflicto con la conducción de ATE, autoriza a los trabajadores de las empresas y organismos nacionales a que puedan tener su propia organización gremial y se forman alrededor de 50 sindicatos que se desprenden de ATE. Por ejemplo, ELMA, Empresas Líneas Marítimas Argentinas, Obras Sanitarias, Gas del Estado e YPF, entre otros. Hacia el año 1948 se inicia la creación del gremio del personal jerárquico de empleados del Estado Nacional, que termina consolidándose como Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN, con personería gremial número 95 en el año 1951. La década del 60 tiene en su haber dos dimensiones muy marcadas, la resistencia y la liberación. La primera estaba ligada a la proscripción del peronismo como expresión política y el intento de dominación de la clase trabajadora junto a los sectores populares, tanto en la Argentina como en toda América Latina. La segunda venía de afuera y tenía que ver con las noticias que llegaban desde Cuba, Argelia, París del 68, etc., desde donde soplaban vientos de libertad. Nuestro sindicato estuvo ligado a los movimientos de liberación y al lado de las CGTs que resistían y luchaban por más democracia y más soberanía. Estuvo en La Falda, en Huerta Grande, congresos en los cuales se discutía un modelo de país diferente. Además, fue protagonista y artífice de los movimientos liberadores como el Rosariazo y el Cordobazo. Capítulo 4. ATE y la dictadura cívico-militar de 1976. El golpe del 76 viene a imponer con toda claridad una política económica, social y cultural contraria a los intereses nacionales y populares. La clase trabajadora argentina, que había sido capaz de poner en vilo y cuestionamiento al sistema capitalista como forma de acumulación de los sectores oligárquicos, va a ser atacada sufriendo una represión sin precedentes. Un proyecto donde, además de intervenir a la CGT, se interviene en la mayoría de las organizaciones sindicales con cuadros intermedios. Un proyecto que atacó el poder de los trabajadores, no solo a la estructura sindical,
dirigentes, delegados y activistas cesanteados o separados de sus cargos y obviamente perseguidos, exiliados, secuestrados o desaparecidos. De tal manera, a partir del 24 de marzo de 1976, dos tendencias se van a expresar claramente. 1. Reconocer y aceptar la legalidad del nuevo poder que viene de arriba para ganar a la gente. O 2. Reconocer y aceptar la legitimidad que emana del voto de los trabajadores y a partir de esa legitimidad construir una legalidad diferente. Estas dos tendencias se expresaron en el movimiento obrero a lo largo de toda su historia. La clase trabajadora peleó desde el inicio, primero, no reconociendo las intervenciones. Rápidamente se conformaron comisiones de resistencia, en donde lo primero que se debatía era si se reconocían a las intervenciones del 24 de marzo. Ello trajo en ATE una discusión muy fuerte y una división. Algunos dirigentes se opusieron y terminaron siendo expulsados a fin de año después de un congreso. ATE no fue intervenida por los militares, sino autointervenida por Juan Horvath, quien al momento del golpe era el secretario general del Consejo Directivo Central. De esa manera, garantiza su colaboración con el golpe. Podría decirse que una convicción empezaba a moldearse en algunos dirigentes y referentes. Era la de la necesidad de pensar un proyecto para los trabajadores que no se limitara al plano reivindicativo. Esta idea cobró más fuerza por enfrentarse a una coyuntura que casi obligaba a esa perspectiva, como fue la dictadura. Igualmente la convicción no se dio, y compañeros como Héctor Quagliaro, Víctor de Gennaro, Germán Abdala, Osmar Zapata, Cacho Mengarelli, Miguel Peirano, entre otros, crean ANUSATE, Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE. Capítulo 5. Recuperación del sindicato y estrategias de crecimiento nacional. Las elecciones de 1984 proclamaron a la lista verde, ANUSATE, como conducción nacional del sindicato. La nueva conducción apostaba a la visión de un gremio no ya caracterizado por los trabajadores del Estado Nacional, sino a la necesaria incorporación de los trabajadores de los estados provinciales y municipales. Se hicieron fructíferos en este desarrollo los diálogos con los sindicatos representativos de los estatales provinciales, varios de los cuales deciden disolver su organización para integrarse a ATE. La visión política sobre el cambio de perfil del gremio, de nuclear solo a trabajadores del Estado Nacional hacia la contención de trabajadores provinciales y municipales, y la decisión de nacionalizar las discusiones, implicaba necesariamente la consolidación de espacios de toma de decisión nacionales, la construcción de los consejos directivos provinciales y la ampliación de la conducción nacional para la integración en ella de los secretarios generales de las provincias, consolidaban una organización federal de unidad política con autonomía. Es así que se garantizaba una dinámica de debate que no solo se cristaliza en el armado organizativo nacional, sino en estrategias específicas como la puesta en marcha nuevamente de la Escuela de Formación Sindical Libertario Ferrari y la creación del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, IDEP. Al mismo tiempo, estas formas más democráticas, más participativas en la toma de decisiones, se reprodujeron en cada una de las seccionales y consejos directivos provinciales, ya como una característica de nuestro modelo sindical. Capítulo 6. Estrategias de construcción de la Central de Trabajadores. Desde el inicio de la década del 80, existe una convicción sobre la necesidad de un proyecto superador para los trabajadores del Estado. La consigna, fortalecer el Estado para liberar la nación. Era una certeza política y se establece con distintas estrategias en cada espacio del sindicato. El desafío era generar herramientas políticas que reditúen en una organización con autonomía y consolidación del poder propio de los trabajadores. Esta definición ideológica fundamental fue la que hizo más sencillo, aún con discusiones y visiones diferentes, instalar el criterio de construir la nueva central. Al tiempo que la discusión hacia el interior de la organización se enriquece con las visiones sobre la decisión política de abandonar la CGT y conformar una nueva orgánica, también se nutre de las estrategias de unidad ya en tanto clase trabajadora.
En diciembre del 91, en Bursaco, se lanza el proceso que cierra en abril del 92 en Rosario con la constitución del Congreso de los Trabajadores Argentinos. En el año 1996, en el primer Congreso Nacional de Delegados en el Luna Park, se consolida la experiencia y nace la Central de Trabajadores de la Argentina. En este sentido, el desafío de imaginar un nuevo colectivo para los trabajadores de la Argentina se sustenta sobre la visión del agotamiento de las estructuras más tradicionales en su capacidad de contener a un nuevo sujeto del trabajo. Aquí es donde dos concepciones fundamentales aparecen para darle contenido político a este desafío. Por un lado, la visión de la organización sindical como herramienta política de los trabajadores para poner en disputa mucho más que cuestiones reivindicativas. Por otro lado, la visión del territorio como ámbito central para construir poder autónomo de los trabajadores. Si dentro del sindicato lo que se pone en cuestión es el espacio laboral, es la central la que encarna la disputa política del territorio, aquella que puede dar cuenta de la preocupación por lo cotidiano, por la estructuración del sujeto de trabajo por fuera de los ámbitos formales del trabajo. La conformación de la central refuerza y consolida en esta etapa la visión política de la cuestión territorial como instancia organizativa central del conflicto político y gremial. Entender al sindicato no solo como espacio de organización del trabajador, sino como espacio de expresión política, como lo decían en 1925 nuestros fundadores, hace comprensible el íntimo vínculo que se da entre el desarrollo de cada CTA regional y el crecimiento de ATE en cada uno de estos lugares.